eskerrik asko por acompañarnos. Gaur, lankidetza hitzarmen bat sinatu dugu, Osasun Sailak eta Euskadiko farmazia komunitarioen ordezkariek gaixo kronikoei eta polimedikatutako gaixoen jarraipen farmakoterapeutikoa egiteko programa gauzatzeko. Oso pozgarria da niretzat. Osasun Sailak finantzatutako hitzarmen hau sinatzea pazienteen tratamenduan eta ondorioz haien osasunean hobekuntza handia ekarriko duelako. Me acompañan en la rueda de prensa la presidenta del Consejo de Farmacéuticos del País Vasco y presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya, doña Elena Castilla. También me acompaña el director de farmacia del Departamento de Salud, Jon Iñaki Betolaza, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Álava, don Pedro Rivero, y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Guipúzcoa, don Ángel Garay, que en nombre y representación de los titulares de las farmacias de Euskadi han firmado hoy con el Departamento de Salud un convenio de colaboración para la realización de un programa piloto de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes crónicos y polimedicados. Sin duda, una mejora para el sistema sanitario. Para mí y para el Departamento de Salud es una satisfacción la firma del convenio, porque la puesta en marcha del programa piloto sin duda va a suponer una mejora en el tratamiento y en el estado de salud de los y las pacientes fundamentalmente crónicos y polimedicados. El convenio refuerza el papel de las farmacias comunitarias como un recurso más del sistema sanitario de Euskadi y fortalece los canales de comunicación entre los profesionales de Osakidetza y los farmacéuticos de las farmacias comunitarias. Como conocen, uno de los retos del Plan de Salud de Euskadi 2013-2020 pasa por adaptar el sistema sanitario para afrontar con calidad y eficiencia los retos de envejecimiento, cronicidad y dependencia, y entre ellos especialmente el incremento de las enfermedades crónicas, situando como eje central la atención integral a las personas basada en la coordinación y colaboración entre los diferentes niveles asistenciales y entre los profesionales sanitarios y los servicios sociales. En este sentido, para el Departamento de Salud, las farmacias son un colaborador importante en los planes de mejora de la asistencia sanitaria. Tenemos como apuesta el desarrollo de un modelo de prestación farmacéutica que ponga en valor la farmacia comunitaria como un agente más del sistema de salud, un agente muy bien distribuido entre los diferentes barrios de las ciudades y los diferentes pueblos de Euskadi, con conocimiento y formación técnica que está ahí para ser también prestar mayor valor al sistema sanitario. Así, partiendo de la experiencia que ya teníamos acumulada en Euskadi y los avances logrados en materia de sistemas de información en los últimos años, como la receta electrónica o el historial farmacoterapéutico único, e incorporando también la innovación y las TICs, pretendemos avanzar con este programa piloto de seguimiento farmacoterapéutico. Helburua da medikamentuak hobeto erabiltzea, pazienteek tratamendua betetzea, medikamentuei buruzko informazioa izan desatela eta ondorioz osasun emaitza hobeak eta pazienteek bizi kalitate hobea izatea. Halaber, programa honi esker pazienteek hobeto jarraituko dute tratamendua, medikamentuekin lotutako intzidentziak hobeto antzemango dira eta baliabide sanitarioen konsumoa ere jaitsiko da. El objetivo del programa piloto de seguimiento farmacoterapéutico es mejorar el uso de los medicamentos, mejorar el cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes, mejorar el conocimiento que tienen también sobre la medicación que las personas tomamos y, en consecuencia, contribuir a la obtención de mejores resultados en salud y mejor calidad de vida, especialmente en aquellos pacientes que toman más medicamentos de forma continua y conjunta, los pacientes crónicos y polimedicados. Del mismo modo, esperamos que con el programa mejore la adherencia al tratamiento, un objetivo fundamental después de un diagnóstico y una prescripción adecuada, y también la detección de incidencias en relación con los medicamentos. Programa berri honen bidez, farmaziek tratamenduak kontrolatuko dituzte eta pazienteek hartzen dituzten medikamentuak zehatz-mehatz
aztertuko dituzte Osakidetzako lehen mailako arretako profesionalekin koordinatuta. Horrez gain, pazienteek medikamentuei eta horiek hartzeko moduari buruz zenbat dakiten ebaluatuko da, baita terapia betetzen duten ala ez ere. A través del programa, las farmacias vascas seleccionadas para el estudio piloto revisarán los medicamentos que el paciente toma y los que tiene prescritos con el objetivo de mejorar su utilización y su adherencia a los mismos. Todo ello en coordinación con los profesionales de la atención primaria. De este modo, si el farmacéutico detecta problemas o ve propuestas de adecuación de la medicación, se pondrá en contacto con el médico del paciente en el correspondiente centro de salud. Igualmente, en las farmacias se valorará el conocimiento que el paciente tiene sobre la medicación, sobre cómo debe tomarla, así como sobre su grado de cumplimiento terapéutico. Y en función de las necesidades que el farmacéutico detecte, se complementará con una información personalizada con el objetivo de mejorar su gestión de la medicación. El programa responde a su vez a la intervención para disminuir la morbimortalidad de las enfermedades con mayor impacto en la población, una de las áreas prioritarias del plan de salud. Inicialmente, el programa se pondrá en marcha con el seguimiento farmacoterapéutico de personas con diabetes mellitus tipo 2, una enfermedad, como saben, crónica, cuya prevalencia ha aumentado en los últimos años en Euskadi y en todas las sociedades occidentales y que tiene un alto impacto sanitario. Se estima que en Euskadi el 6,4% de los hombres y el 5,3% de las mujeres padecen una diabetes, lo que, unido a la polimedicación habitual en este grupo de pacientes, hacen muy oportuno el proyecto. Está demostrado que un buen cumplimiento terapéutico de la medicación mejora el estado de salud de los pacientes con diabetes tipo 2 y, además, puede prevenir las complicaciones de la propia diabetes. Así, en esta primera fase del proyecto se invitará a 126 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tomen 8 o más fármacos de manera simultánea para su tratamiento. Para el proyecto piloto se han elegido 3 centros de salud, uno en Áraba, otro en Vizcaya y otro en Guipúzcoa. Concretamente, el Centro de Salud de Zaramaga en Vitoria-Gasteiz, de la OSI Áraba, el Centro de Salud de Landako en Durango, de la OSI Barrualde-Galdakao, y el Centro de Salud de Eibar, de la OSI Bajo Deba. En total, participarán 6 farmacias de la zona de influencia por cada centro de salud. En total, 18 farmacias. Quisiera también destacar que durante el desarrollo del programa piloto se va a realizar una evaluación continua de las actuaciones, tanto del farmacéutico como de los profesionales sanitarios de Osakidetza, y se irán analizando los resultados obtenidos y implementando las áreas de mejora que del programa puedan ir surgiendo. Para finalizar, y antes de ceder la palabra a la presidenta del Consejo de Farmacéuticos del País Vasco, doña Elena Castilla, quien aportará más información sobre el proyecto y también el punto de vista de los farmacéuticos, no quisiera dejar de felicitar a los profesionales sanitarios y también a los farmacéuticos, porque el convenio es el resultado de un trabajo de colaboración y coordinación con el fin de ofrecer una atención integrada en beneficio de las personas, ir cambiando la forma en la que desarrollamos la atención sanitaria, siempre con el objetivo de aprovechar mejor todos los recursos y obtener mejores resultados en el paciente. El Departamento va a seguir impulsando el modelo sanitario y sociosanitario vasco, situando a las personas como eje central de una atención integrada, preservar el sistema sanitario de Euskadi y caminar con paso firme en un modelo sostenible y de futuro, en el contexto de una sociedad, de momento, en proceso de envejecimiento. Esta es nuestra prioridad y requiere explorar nuevas e innovadoras propuestas orientadas a las necesidades y resultados en salud de las personas. En esta línea, vamos a continuar incentivando la integración entre niveles asistenciales y las farmacias comunitarias como agentes de salud,
potenciando la coordinación interdisciplinar y el trabajo en equipo. Bukatu, baino lehen, zorionak eman nahi dizkiet profesional sanitario eta farmazeutikoei hitzarmen honengatik. Lankidetzaren eta koordinazio lanaren emaitza izan baita pertsonen aldeko arreta integrala eta soziala emateko. Integrazio asistenziala eta farmazia komunitarioa osasun agente gisa sustatzen jarraituko dugu. Baita disiplinen arteko koordinazioa eta maila asistentzial desberdinen artekoa bultzatzen ere. Eskerrik asko y sin más le cedo la palabra a doña Elena Castilla. Egun on guztioi. En primer lugar, quisiera trasladar mi más sincero agradecimiento por la confianza que han depositado el Departamento de Salud en los profesionales de la farmacia. El convenio que hoy hemos firmado es el resultado de un trabajo de colaboración entre el Departamento de Salud y los 3 colegios oficiales de farmacéuticos con el fin de ofrecer una atención integral en beneficio de las personas con diabetes. Gure helburua haientzat elkarrekin lan egitea da. La farmacia, por la cercanía, por la proximidad que tiene a la población, es muchas veces la puerta de entrada y de acceso al sistema de salud. Pero además es una parte importante del continuo asistencial de las personas que toman medicamentos. Farmazialariok pertsonengandik hurbil gaude. El desarrollo de este tipo de programas precisamente sirve para mejorar la coordinación de las farmacias con los centros de salud y garantizar así la continuidad de la atención sanitaria que se presta a las personas que toman medicamentos. Más necesario, ahora sí cabe, por la disminución de desplazamientos de estas personas a su centro de salud desde la implantación de la receta electrónica. Los profesionales de la farmacia pueden aportar sus capacidades y sus conocimientos para mejorar la salud de la población. Y en este programa en concreto queremos evaluar el impacto que tiene en la salud de las personas con diabetes y en la utilización de los medicamentos que el farmacéutico se implique en el seguimiento de su tratamiento farmacológico. Medikamentuak hobeto erabiltzeko lan egingo dugu. Tal como ha explicado el consejero de Salud, en este programa las farmacias vascas que van a participar en este piloto revisarán de forma pormenorizada los medicamentos que el paciente realmente toma y los que tiene prescritos, con el objetivo de mejorar su utilización y su adherencia. Evaluará el grado de conocimiento que tiene cada paciente sobre su medicación y el grado de cumplimiento terapéutico, así como la existencia, si las hubiera, de incidencias o problemas relacionados con su medicación. Para ello, se van a seleccionar 7 personas diabéticas en cada una de las 18 farmacias participantes. La captación se va a poder hacer tanto desde la farmacia como desde el centro de salud. Y para ello se informará a quienes cumplan los criterios de inclusión cuáles son los objetivos del programa y cómo puede beneficiarle, entregándoles una hoja de información diseñada expresamente para este programa. Una vez que cada participante firme el consentimiento informado, se le citará a una primera visita en la farmacia. Esta actuación va a estar perfectamente coordinada con los profesionales sanitarios de Osakidetza, tanto de enfermería como de medicina. De forma que, como primer paso, tras la captación, la farmacia contactará con el personal de enfermería para obtener aquellos datos que consideren necesarios para realizar el seguimiento. En la primera visita se va a revisar con el paciente la medicación que toma. Se evaluará la adherencia, la calidad de vida y sus conocimientos mediante unos tests que son estandarizados. Posteriormente, el farmacéutico realizará la correspondiente revisión para elaborar un informe con las incidencias detectadas y las propuestas de intervención que se van a remitir al médico de atención primaria, para que valore él la situación y decida las medidas a adoptar en cada caso. Así, en función de las necesidades de cada paciente, se suministrará información personalizada de sus medicamentos, con el fin de mejorar la gestión de los mismos, y se realizarán los ajustes que sean necesarios para resolver las incidencias que se detecten. Siempre mediante la participación de todos los profesionales de la salud y cada cual en el marco de sus competencias. Profesional guztiak inplikatuz lan hobea egin nahi dugu. La duración prevista para este proyecto es de 1 año,
que es el tiempo estimado para que se puedan evaluar los resultados en salud, ya que durante este periodo se realizarán 3 visitas programadas en las que se harán las intervenciones necesarias y se analizarán los resultados obtenidos. Esperamos que mediante esta experiencia de colaboración interprofesional contribuyamos a mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de las personas con diabetes. Guztienen helburua, azken finean, pertsonen osasuna babestea baita. Eskerrik asko. Bueno, si tenéis alguna cuestión para aclarar, o Elena o yo, o si no, Iñaki Betolaza, o los 2 presidentes de los colegios de Álava y de Guipúzcoa, también podrían resolverla, o podríamos intentar resolverla. ¿Cuándo se va a empezar? Sí, vamos a empezar ya. Sí, a partir de la semana que viene, los diferentes centros de salud se van a intentar ya coordinar con las farmacias y vamos a empezar la selección de pacientes. En principio 1 año, entonces, ¿no? Duraría 1 año este programa piloto y luego igual. Bueno, a ver, si leéis el plan de salud y leéis las diferentes intervenciones que hemos hecho a lo largo de las legislaturas, para el Departamento de Salud, las farmacias son un agente de salud más. Los farmacéuticos son profesionales sanitarios con 5 años de formación y muchos años de experiencia en el ejercicio de su profesión. Normalmente los médicos conocen muy bien lo que prescriben, saben muy bien los resultados que obtienen los pacientes, pero no siempre saben muy bien lo que el paciente toma. Seguramente todos los que estamos hoy aquí en la sala hemos sido pacientes alguna vez y no es inhabitual que alguien se salte una toma, que se salte un medicamento, que he consultado con otra que tiene la misma enfermedad y me ha hecho tener no sé qué duda, o esto que tengo que tomar y me han dicho que lo tome estrictamente con no sé qué comida, pues sábado y domingo y lo cambio, o las horas. Entonces, bueno, pues yo creo que con respecto a la medicación, lo que hacen las farmacias hospitalarias con respecto a la medicación en los hospitales, pues se puede hacer en las farmacias comunitarias con respecto a los pacientes que no están hospitalizados. Y ahí es aprovechar un recurso que tiene capacitación, que seguramente está en disposición de hacerlo y de mejorar también su colaboración con el sistema sanitario, y para el sistema sanitario pues también yo creo que es una oportunidad, y para los pacientes seguramente una mejora. Además, estamos hablando de pacientes que toman más de 8 principios activos, con lo cual pacientes polimedicados y que bueno, que es fácil efectivamente que puedan tener olvidos en las tomas y que puedan desarrollar algún tipo de incidencia. Se trata precisamente de detectar eso, que conozcan bien qué es la medicación que toman, para qué la toman, cuándo la tienen que tomar, de qué forma, y así obtener el resultado más eficiente también de ese recurso que es el medicamento. Tenemos un modelo de sistema sanitario, tenemos un modelo de farmacia comunitaria. Encardinar mejor esos 2 modelos en beneficio de los pacientes, pues es uno de los objetivos que tenemos. Bueno, pues agradeceros la presencia, volver a reiterar que por parte de los colegios de farmacéuticos y también por parte del Departamento de Salud afrontamos el programa con mucha ilusión, porque creemos que es un aspecto innovador y esperemos que da buenos resultados. Eskerrik asko. Bueno, pues Sorionak. Muchísimas gracias.